Ok. pero mientras... ¡Vámonos de inmediato! Me asustó. Yo me asusté. Con las 10. Bueno, yo creo que van a ser No, tú 15. dices las porque si 5 y tú las tienes 5. cinco, 5, 5 y 5. Ah, bueno. Son 15. Ajá. No hemos hablado, no nos hemos consultado, fácilmente podemos coincidir o no. Puede ser que Importante. sí. Claro, puede ser que si sí. coincidimos van a ser 15 como Pero, quiera, ¿no? claro, pero Sí. sí, yo saco otra ahí del cráneo. Y que Sí, tengo sí. ahí. No, yo también. Roma. Yo también. No. Y si salto de un memo 2 kilómetros más, cruzo la frontera Claro, de Italia, te listo, pongo esta. listo. Sí, sí. Pero mira, tú, ¿cómo es que tenemos que hacer cuando pegamos un... Si pegamos Ah, ok. una, si él dice una que ya tú la tenías, yo también, hacemos. Ya, esa nosotros la tenemos. Conste, bien. Vámonos de inmediato, empezando con el señor Ángel. Para usted, Ángel, Ok, las 10 de 15, las 15 mejores películas. Ok, primero O hay 10. hay que comenzar, bueno, mis 5, ¿verdad? Hay que comenzar yo creo que diciendo algo importante en relación al cine latinoamericano. Pero antes de, tú la Antes vas a de. numerar en orden En orden, en Yo orden. su preferencia. de las 5, De las 5 5, 4, 3, 2, y 1 es la mejor. 1 es la mejor. Oh, perfecto. Ah, Ah, pues ok. así me voy yo también. Pero Ay, ay. algo que yo quiero decir en relación al cine latinoamericano. Aproveche lo que él yo habla ahí, creo, busca imagen. yo creo que lo mejor, sí, para darte tiempo. Sí, me ¿me da entiendes? tiempo. Yo creo que una de las mejores cosas que había hecho el cine latinoamericano, particularmente durante finales de los 50, 60 y los principios de los 70, siempre ha sido un cine de carácter social y político. Si el primer cine es el cine hollywoodense de carácter industrial y burgués, y el segundo cine era el cine de arte europeo, que todavía se encontraba encerrado, como dijo Jean-Luc Godard, en una jaula de oro, todavía encontrado en el narcisismo de la autobiografía. El tercer cine que nace en Latinoamérica es un cine dedicado a una lucha anticolonialista, antiimperialista, de carácter político revolucionario, foquista y social. Y la verdad que en términos de la historia del cine, Latinoamérica siempre estuvo adelante en ese momento. Entonces, muchas de las películas que yo voy a discutir en este momento tienen ese carácter de lo que se llama y lo que se llamó el tercer cine. Muy bien. El tercer Bien, cine. bien, bien. Hablando, es importante. Apoyo ahí. Sí, es Me importante monto ahí. destacar que cuando hablamos de cine latinoamericano, deberíamos decir cine iberoamericano. Sí, porque... Para poder incluir. Claro, México. No, para poder incluir el cine italiano y el cine brasileño. Para mí Brasil es Latinoamérica, Sí. pero Italia, a mí me parece que eso tiene su propio mundo, que sería el neorrealismo italiano, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tiene una separación. Entonces, Hay momentos que comparte, pero para mí creo que hay una separación más directa. y entonces nos también quedamos enfoca- con latinoamericano Sí, como yo creo que tal. es mejor. Sí, Brasil, o sea, Diga usted, señor. Yo consideraba, incluso yo puse una italiana de ahí de refilón, porque siempre... ¿Una qué? Una italiana, cito Ah, una no, y italiana una no se francesa. vale. No, por eso. espérate, Italiana no se. espérate, Me la puede ir espérate, sacando y ponga otra, no. Te quietas, Porque te si no quietas. vamos con italiana, Dame vamos a la coincidir parte, con correcto. una. Porque partimos de Iberoamérica por el asunto del idioma. Claro. El Ajá. idioma que nos invade y se nos impone y ya el desarrollamos es el de España. Por eso es que se usa Iberoamérica ya para conectar ajá, a a España, con los que se habla español de este lado. Ya, ajá. para eso No, el no, no, término Iberoamérica. y con la lengua romance. Por Pero eso, bien. si uno dice Hispanoamérica, Ya no, uno uno si uno delimita. dice, si uno habla de idioma español, pero dice Iberoamérica, entonces ahí habría que incluir a Italia y hay que incluir a Brasil. ¿O me equivoco? Bueno, yo incluí a Brasil En porque Ibe- yo, en- yo, en- Yo yo incluía a considero- Brasil, lo consideré yo latino. considero Está considerado Latinoamérica. latino. Pero no, es que Brasil no habla Sí, español. pero, No, es, pero pero es- es Latinoamérica. Es latina, es latino. Sí. Latinoamérica La- es Entonces, Sudamérica. entonces no Sí. es válido. Pues Sí, entonces porque- debimos decir latinoamericano y solo latinoamericano. Pero es que Porque- Latinoamérica es de México para abajo. Para abajo. sí, Que no, pero, lo que no pero, es inglés, para no, abajo. pero Brasil pertenece a Latinoamérica. Sí. ¿Y desde cuándo lo pusieron ahí? Pues yo no yo sabía que la- Latinoamérica es todo de Las México para lenguas abajo. que vienen de la península, sobre todo, que España y Portugal, Portugal, están entonces ahí, latino. entonces viene para acá ya. Todo eso. Eso ya es, cae dentro eso de- es
Centro y Suramérica. Ujú, Eso no es Latinoamérica. Centroamérica es Déjame yo México. googlear, Mira, se de queda mal. México hasta Panamá, ¿verdad? El Caribe, Centroamérica y el Caribe son las islas. Ajá. Pero Latinoamérica va De la frontera mexicana. desde el Río Bravo hasta La Patagonia, hasta Tierra la del Patagonia, Fuego, hasta allá Tierra del abajo. Fuego. Brasil está ahí metido. Sí, claro. Sí. Brasil es Incluso- vecino de Venezuela. No, está bien, yo sé, de entre Argentina, Venezuela. Hubo un Pero llamado espérame. nuevo cine latinoamericano. El nuevo cine y latinoamericano. ahí está. Por eso el tercer cine es un cine latinoamericano, que por ejemplo el cine Manobo en Brasil, Ujú. Entonces grupo de cine ustedes Liberación me en van a llevar Argentina. ventaja porque yo no estaba tomando en cuenta No, pero está Brasil. bien, mira, yo solo puse No una te película de preocupes. Brasil. Yo no me puse una. Yo puse está bien. una. Está Yo bien. puse una. Está bien, Si y de quieres, te Italia doy metieron una. una de Italia. No me den nada, yo no necesito. Yo. No, de Italia puse- Te doy una de de Brasil. para Italia que- tú metiste. No, Esta metió a Italia. No. Tengo una ahí en la cola. Ya, pero yo tengo mis 5. Por si acaso, de Chepa. Para decirte, mira, si cruzamos allí, hay una Si película cruzamos que el es charco. poderosa italiana. Está bien, Ok, termina ahí, termina ahí. Entonces sí, ya es que di mi preámbulo, más o menos lo que yo entiendo de lo que Pues es el cine perfecto, nos fuimos ahí. latinoamericano. La película número 5 entre las 10 Es un- favorita suya es. O es un documental. Ah, no, espérate, que está diciendo que espere. Ah, ok, ok. que no me esperes, es un documental Eso argentino. eso se vale. Es una película, Sí, ¿no? sí, Las sí, peli- sí. todas las- mira, todos los documentales son películas, no todas las películas son documentales. Oh, Ujú. está bien. Esto siempre viene con una ahí. Sí, sí. Para joderme ahí. Está No es bien. lo mismo subir hasta el... que no Está importa. bien. Ok. No. Es Vámonos. un documental que se llama La Hora de los Hornos. Ujú. La Hora de los Hornos vale. es como el ¿Tú documental. la tienes? No, pero la conozco. Ah, sí, muy ponderada. Es muy conocida, Solanas. es Fernando Solanas y Octavio Guettino. ¿De dónde es esa? Argentina. Ujú. Es Ah, de un- Argentina yo tengo 2. Es un Tengo 3. Es un documental que más o menos habla sobre el proceso latinoamericano después de no solo la colonización, sino la neocolonización. Y en ese momento actual, que era al final de los 60, los momentos que estaba ocurriendo en Latinoamérica contra las dictaduras regionales ultraderechistas. En el Ujú. caso de Argentina, Videla, etcétera, etcétera. El caso de Chile, Pinochet. Pero sí, Octavio Guettino y Fernando Solanas hacen antes de hacer esto, hacen un manifiesto que se llama Manifiesto hacia el Tercer Cine, que indica más o menos lo que yo dije anteriormente, que el cine latinoamericano debería tener un carácter político comprometido con el elemento social y revolucionario, y a través de ese ensayo, o ese manifiesto, mejor dicho, aparece este documental que retrata en sí todo el dolor histórico y actual que existe en ese momento en Latinoamérica como un grito de liberación. Perfecto. La número 5 suya, señor, ¿cuál es? Vamos a Cuba, 1966. Ay, no creo están que... muertos Ay, toda papá. esa gente. Ajá. Déjame Están ver. No, muertos porque todos. puede ser Sí, que sí. la tenga. De Tomás Gutiérrez Alea. ¡Diablo! ¿De quién? Tomás Gutiérrez Alea. Ajá. El hombre que tú conociste en el 92 con fresa y chocolate. Ajá. No, pero antes de eso, vamos al año 66. Diablo. Y es la muerte de un burócrata. Ay, me salvé. ¿Qué? Me No. salvé. Ah, Ajá. Muerte de un burócrata. Qué buena O sea, película. Es una ironía, un humor negro sobre ironizar la burocracia política estatal. O sea, es un señor, un obrero que muere y en esa devoción y los amigos políticos ahí deciden echarle, también por su devoción al partido, deciden echarle el carnet de funcionario en el ataúd. Y eso le complica la vida a la viuda para cobrar la pensión. al hijo. Y al sobrino. Y al sobrino. Y al sobrino. Entonces es un marasmo, una montaña rusa de eventos para él poder conseguir esa pensión. Y suceden 1100 cosas alrededor. Es Y una comedia. es una comedia, pero a la vez va denunciando toda esa burocracia con una forma estupendamente preciosa, irónica. Sí, es irónica, es tajante. Sí. Y lo Panfletaria. Sí, y lo interesante es, o sea, esto es el gobierno revolucionario cubano, pero la ICAI, que era supuestamente relativamente Ujú. independiente, ¿verdad? Entonces pueden atacar a esa burocracia como les dio la gana. Y el sistema político previo, El o sea, ODS. que había Digo, lee de lo pasado. Batista Sí, hacia no, atrás. pero es que en Sí. esta es del mismo sistema político Ujú. de ellos, diciendo, sí, Pues mira, sí. el carnet del partido, hay que sacar Sí, el carnet del Ella dice partido. que está ahí la No, mía. pero ya sacamos al muerto, aquí Pero- no dice que sacaste al muerto, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces es muy fársica. Es preciosa, preciosa. Excelente. entonces me voy con la número 5 mía. ¿Usted la tiene ahí, señor? La 5 mía.
Ok, la tiene ahí. Déjame, ¿cuál es? Que yo no me acuerdo. Es normal que no fue esa, porque yo agarré una de Tomás Gutiérrez Alea, pero Cuidado. no era esa. Yo sé. La película número 5 latinoamericana para mí, que yo la recomiendo. Recuerden de que ellos dos son expertos en el área. Ellos Un saben, problema, son drama. cinéfilos y yo soy un fanático. Entonces yo meto la mía ahí como fanático. Yo no teorizo mucho. Relato Salvaje de Argentina. Esta película fue nominada a premio Oscar hace unos años. Un par de añitos, ¿verdad? Y es protagonizada por Ricardo Darín, argentino, que se conoce como el actor más destacado y taquillero de Argentina. Si me equivoco, díganmelo. No, Sí, sí, es verdad. Sí. Y no solamente de Está en Argentina, Venecia. sino de Latinoamérica. Es un Ujú. actor que ya tiene sus años. Y esta película llamó mucho la atención por la manera en que se entrelazan muchas historias en una sola película. Es como si estuviéramos juntando muchos mediometrajes y haciendo un largometraje. Es muy bien llevada, la gente la catalogó muy bien, la valoró muy bien y por eso la pongo como la número 5. Muy Está bien, está bien. ¿Cuál le parece? Está Muy bien, está está bien. Gracias. Buena película. Con- Número 4 Cuatro suya. mías. Continuando con una película de Tomás Gutiérrez Alea, pero esta no va a ser Muerte de un burócrata, es otra película del director cubano. ¿Está vivo ese señor? No, No, ese señor no. está muerto. Usted trae cosas de gente muerta, pues si el Es que director está arte- muerto, los actores también. El arte. No. Eso es buena lógica, man. Todo está muerto, todo tiene la misma edad. X. El punto no es ese. El punto es que el director, Tomás Gutiérrez Alea, hizo, antes de Muerte de un burócrata, hizo otra película muy importante en el cine cubano y latinoamericano que se llama Memorias del Subdesarrollo. Memorias del Subdesarrollo trata de este personaje que se encuentra más o menos al principio de la Revolución Cubana. Ese es cubana también. Sí. Ah, pues estamos hablando de cine cubano hoy aquí. Que No, cine es que cubano de bueno. este lado del mundo. Una de las Sí. mejores escuelas de cine está en Cuba. Sí. Bueno, sí. Tanto, Pero- El cine empezó en Cuba, el cine latinoamericano y Argentina Sí, pero... y México. en todos lados. No, pero realmente el verdadero cine latinoamericano empezó en Cuba, Argentina y México. Esos fueron los tres países que hicieron Bueno, cine. continuando con... No, me equivoco. Después Ok, explico. Pero sí, Memorias del Subdesarrollo trata de este personaje que se encuentra más o menos en un momento de transición en Cuba, entre al principio del gobierno revolucionario de Castro, pero él es un personaje burgués, en donde la mayoría de su familia que tenían negocios se van a Miami, y en él tratar de conseguirse y su nueva identidad es la mayoría de la película. Es una película bastante reflexiva, de carácter hasta semi-autobiográfico, y sin embargo con la capacidad visual de entender estos nuevos cambios que iban a existir en el país. Es una película extremadamente bella y muy importante para el cine latinoamericano y muy reflexiva en sí. Y para mí una de las mejores películas de Tomás Gutiérrez Alea. Sí, cierto. Toma- A veces la vinculo al conformista Sí, de Bertolucci. De Bertolucci, o sea, la burocracia política, el hombre ahora viviendo bajo un nuevo formato, un nuevo régimen. La número 4 para usted, señora Alex Quesada. Vamos a Chile 2004. Chile De 2004. Andrés Woods, Machuca. Machuca es bien bueno. Machuca. La historia de dos niños. Hay niños. ¿Están vivos? Sí. Sí, también. Machuca, todo está tan vivo. Vale, No sé vale. los niños, pero no me acuerdo. Pero está en el trasfondo de la dictadura chilena de Pinochet. Hay un niño de clase pobre, pero que tiene una beca en el colegio rico, y entonces se vincula a un niño acomodado, hijo de embajadores, y esa vinculación lo lleva, el padre del niño pobre tiene como una especie de perifoneo, guagua anunciadora, distribuye cosas, panfleto político, banderita, va a las marchas, y el niño se vincula al chico pobre. No la cuente. No. No, él está dando la Te trama. está dando la Ok, trama, te está dando ok. la trama. Entonces el chico empieza a vivir una nueva experiencia, un despertar de otro mundo. Ujú. Entonces, siguiendo a este muchacho, se involucran en marchas políticas, luego viene la represión policial. El chico se tiene que montarse en la guagua, termina en el barrio pobre y está mirando otro estilo de vida y empieza a desarrollar ese vínculo, tomar la bicicleta y cruzar la línea del barrio acomodado Sí. e ir al otro barrio. Entonces es preciosa, una Ok, película esa muy es de bien. Conde, ¿de dónde? De De chilena, Machuca. Pues ya fuimos a Se la Cuba, cuento. Chile, Argentina, y la Sí, primera sí. tuya, ¿cuál era?
Argentina, la primera tuya. Sí, Bueno, sí, estamos ahí venezolana. todavía. Todavía no hemos salido de ahí. ¿Tú Estamos vas a ahí. salir de ahí ahorita? Sí. Bueno, no me voy dale. para México. México. No me mencionaba México. No, Vamos, pero yo pero también tengo una vamos para mexicana. allá. Bueno, vamos a chocar. Yo que con esa nosotros. Yo sacrifiqué una. Estoy preparado Sacrifiqué para una. que hagan el pam. Vamos a ver. ¿La tiene ahí, señor? La número 4 mía de las 10 mejores películas del cine latinoamericano se titula Pan, Amores Perros. No la tengo, pero a mí me encanta Yo Amores la Perros. sacrifiqué. ¿La sacrificaste? Sí, la dejé A mí me fuera. ¿Y encanta. usted? No, no la tengo, Pero yo pero a sé mí me que la encanta tengo, esa sí, me película. Pero encanta, nadie me se lo va a encanta. perdonar. Ay, ay, Yo la ay, ay, sacrifiqué. ay, 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 Déjame ay. dejar eso. Ay, ay, la gente tiene que estar conmigo en este momento. Yañe, sí. Mira, yo Es precioso. Es Es una- increíble. es la peli, increíble. yo creo que fue la primera ¿de qué año es? Como el 2000 algo. 2002. Es 2000 temprano. Es como decir como 2000. 2002, Sí, 2003, tres. 2004, por Si ahí. no puede pasar el 2005, Sí. créeme. Sí. El asunto aquí también es la forma de estas tres tramas Ujú. que van a coincidir en un semáforo. Ujú. No, Es sí. una vaina Desde el preciosa. principio te lo No la muestran. cuente. Sí, no, no, te estoy diciendo tres tramas. Ya tú dijiste que en el semáforo Va, pasa pues, algo va, y pues, la gente va a estar los esperando el primeros semáforo. 30 segundos de la película. Eso no importa. Ok, pero va a ok. pasar Pero ahí. explícanos tú, Andy, ¿por qué te gusta la película? No, porque yo siempre pensé en mi cabeza, yo siempre dije, ¿por qué en las películas siempre cuentan, pero de muy de, ¿por qué cuentan la historia desde el punto de vista del protagonista y no de los demás que intervienen en la película? Es una manera, por ejemplo, James Bond va en el carro, chocó una gente, ¡pum! Y sigue para adelante. ¿Y qué le pasó a la gente? Sí, yo me Ujú. preguntaba, ¿y por qué? ¿Y por qué no hacen, por qué no me cuentan en la misma película esa gente que iban ahí quiénes eran? Si era alguien importante o no sé Claro. qué. El Bueno, protagonista ahí Ay, no mira. es ninguno, es la Sí, sí. ciudad. Ahí te dicen. entonces aquí, El protagonista aquí no es ninguno, es la ciudad. es la ciudad. Si todo Claro, porque no. todo lo que pasa dentro de esta ciudad, todos ellos pertenecen a ese mundo. Y no son los perros el protagonista. Yo pensaba que eran los perros. Pero está en el título. entonces- Pues yo pensaba que eran los perros el protagonista. Hay tratados de cine que te dice que cuando tú terminas la película, tú te llevas la película en el cerebro, en tu cabeza. Ujú. Y tú puedes seguir desarrollando la película, esos personajes. Y entonces y si tal cosa que, eso lo que te estoy mencionando, también es parte de explicaciones que da Guillermo del Toro sobre las películas y sobre los eventos. Dice, Ujú. ¿y qué sería si hacemos esto con este personaje? Si ese personaje sucedía aquella Ujú. cosa. Porque también he escuchado la frase, las películas no se terminan, se abandonan. Se abandonan. Oh. Claro. O sea, tú estás trabajando Oh. la película y tú decides cortarla hasta Entonces, aquí. mira lo porque interesante. la historia puede Mira seguir lo desarrollándose. interesante de mi lista que yo hice, Ujú. que ellos están hablando de la película Sí, que sí, yo porque elegí. una película Y ellos no la importante. tenían en su lista. No, porque tú la humildito, sacrifiqué ¿no? por otra. Sí. Pero no, pero humildito, Andy. Qué interesante soy. no, y Qué interesante soy. No. Entonces fue la primera vez que vimos ya a Gael García Bernal. Lo conocimos ahí Gran- prácticamente. Yo En Y lo tu vi mamá hasta aquí también. en Santo Domingo. Pero esta no es primero. No, Amores Perros, no, sí. No, y tu mamá No, también. no, Amores Casi Perros es seguro- primero. No, Está bien, mira, no estoy muy seguro, pero No, casi seguro que tu Amores mamá- Perros es primero y tu mamá también es después. Eso no me lo pueden discutir. Está bien, mira, vamos a creerte. Pero no importa, Voy a era buscar. uno de sus primeros No, roles. a mí me vamos a parece decir. que Ok. Iñárritu es primero que Cuarón, creo que. No estoy. Sí. Continúa, no, continúa. Él aquí vino en los 98 por ahí. Esta él película él es de filmó una aquí. Iñárritu. Este es Sí, de Iñárritu. Ok. Cuando estaba con su mejor guionista, Sí. Arriaga, que lo dejó ahora. Ahí está en Venecia. Pero ahora el guión llevando no es de ya- Iñárritu. Sí, ahí estaban Los- juntos. los Y dos. en Babel estuvieron juntos. En Babel se separaron. Iñárritu con. Babel- es de Arriaga. Babel de es de Arriaga. Robert Está- Rodríguez, ¿no es? No. Babel es no. Iñárritu. Es de Iñárritu Ah, ok. con el guionista Guillermo Arriaga. Ujú. Entonces, Guillermo esta es Arriaga. con el. Entonces ahí Ok. en Sí, Babel, Amores Perros en es Babel se primero, separaron. Por un año. Sí. ¿Eh? Amores Perros es verdad. Sí. Amores Ah, Perros viste. era antes de Entonces, tu mamá bueno, Vieron que soy muy fuerte. Y como De- yo discuto cuando sé algo. Después diríamos. Yo de ahí fue que y tu mamá también. Y entonces ahí que se conoce a Diego Luna. Ajá. Es que se conoce después por y tu mamá también. Sí. ¿No es? Sí. Por cierto, Entonces a partir de ahí que la gente empieza a relacionar los dos. Y la gente como ellos iban muy a Eran- la par. eran vecinos. En la vida real. Sí. Son Ah, amigos. ok. Un paréntesis. Bueno, Iñárritu está estrenando ahora en Venecia.
Bardo, su nueva película, Mm. con Daniel Jiménez Cacho. Yo creo Sí. que el mejor director de cine latinoamericano es Sí, Iñárritu. yo creo que sí. Por Bien. todos los. Bueno, Sí, a mí me no, agrada. a Cuarón, perdóname con Cuarón. No, que Sí, no, no, no a lo mí no, tengo, no. no los tengo que escoger. A mí me parece que los dos son buenos, ¿me entiendes? Sí, Pa- sí, sí. depende Tienes que del coger día. uno. ¿Por qué tengo que coger lo que? Si no, el otro lo matan, ¿acaso? No. Volvemos allá, entonces. Sí, Ok. bien, buena elección. Esa buena era la elección. mía, número 4. bien, muy bien, Juan, Número muy 3 bien. suya, señor Ángel Leonardo. Ok, es una película. Las mejores películas latinoamericanas del mundo, universal. Es una película que se hace Ya. en México, pero es de un director chileno. El Ujú. director se llama Alejandro Jodorowsky. Ujú. ¿Cómo es se una llama? Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky. La película se llama La Montaña Sagrada, pero es Mm. mejor conocida como The Holy Mountain. Ya, pues son Eso, películas que ok. nadie conoce. Mire, usted han dicho películas, mire, que todo eso es gente Mira, tan loca. esa ven. película, mira, te No voy a han dicho explicar una algo. que la gente Jodorowsky. conozca. A mí me encanta esa película, pero esa Yo no la vi. película es como meterse drogas, más o menos. Es más, Ya. parte del proceso que quería hacer el director era crear una condición que se asimilaran cuando tú haces drogas psicodélicas. Trainspotting. Como Trainspotting, pero esto no, pero esto es mucho más loco porque es una película surrealista. Es decir, trabaja con imágenes, símbolos y metáforas. Y si uno puede entender un poquito medio la línea de lo que trata la película, es de alguien que se parece mucho a Jesucristo, busca un alquimista para buscar el secreto de cómo convertir el excremento en oro. Esa es la idea de la película. Ujú. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Muchas cosas que son de carácter onírico, de carácter de sueño. Se pueden entender más o menos que quizás hay una sociedad que quiere utilizar a esta imagen que parece de Cristo para movimientos ultraderechistas y fascistas. Se puede entender parte de eso. Pero de verdad, decir exactamente qué trata la película es imposible. Es una película Entonces tú que estás recomendando una es- película que ni tú la entiendes. no hay que entenderla, es una Pero experiencia. señores, bórrala de tu lista No, y busca no, otra. No, no. Las Es que está películas diciendo que que él no- no la entiende y la gente no, la va a entender. No es que hay que entenderla, es que una película es una experiencia, Hay ¿verdad? una Como parte- cuando uno ve una pintura. Una parte, voy a hacer ese ejemplo. Pero, hay gente su- que hace fila para irse a parar a un El diablo, cuadro, coño. el Guernica de No Picasso. vamos a leer Oye, ninguna hasta, espérate. de lo que ustedes estén Sí. diciendo ahí. Espérate. Oye, Para que no estén dañando la lista. hermano. Que ni yo sé la de ellos, ni ellos saben Sí, la sí. mía. Hermano, hay Sí, gente, de cada que día te- hay fila para pararse frente a un cuadro de Picasso llamado el Guernica. ¿Cómo se llama? El Guernica. Ajá. O sea, ¿qué tiene allí? Allí hay caras, rostros de animales transfigurados. Tú entiendes Sí. que hay violencia. Que hay violencia ahí, entonces tú tienes que... Pero algo en des- específico, no es Sí. difícil. Es más, mejor ejemplo con pintura, surrealismo, una Sí. pintura de Dalí. Hay gente que sabe Sí. ver Dalí. Uno lo No sé. tiene que entender como experiencia, Entonces, más allá como lo algo único- lineal. Entonces, esta película, en sentido general, Es buena. Sí, o sea, tú te Aunque no disfrutas la entiendan. la experiencia, Sí. te disfrutas la ¿se experiencia. entiende? No, pero es una experiencia. Es la experiencia. Es un trance Pero, psicodélico. ¿Y de dónde es esa película? Bueno, la hicieron en México, pero el director es chileno. Sí. Entonces Alejandro pertenece a México. El Pudiera decir una capital, coproducción. ¿de dónde hacía el dinero? Bueno, Sí, una el buen dinero, coproducción sí. de los Sí, dos. pero Bueno. es una película latinoamericana. Mira, es una película de ¿Cómo verdad. que se llama eso? La montaña sagrada. Ujú. De Holy Mountain. Ok, Sí. la montaña. Y Jodorowsky un Pa' tipo yo de- eso está en YouTube, debe estar. Eso creo, no estoy muy seguro No. si está en YouTube. Todas las demás que he dicho sí están en Sí. YouTube. Bueno, dame cerrar el... Están vivos esa gente. Joro que está vivo, tiene Sí, como sí. 94 años, Sí, pero está sí. vivo. Es Bueno, un Reina hombre- Isabel en cualquier momento se encuentra. Déjame cerrar el Cierra, el no, ejemplo me que parece. puse del Guernica. Entonces, cuando te plantas frente a ese cuadro, ¿qué te dicen? Eso es tantos minutos en la guerra civil. Eso es un bombardeo. Española. Eso es la atrocidad de un bombardeo en la guerra civil. En el pueblo de Guernica. En el pueblo de Guernica. O sea, toda esa violencia que está ahí plasmada. Y se entiende el cuadro. Sí. Se entiende que narrativamente, o sea, lo que tú entiendes es que es violencia. Si tú lo Hay miras, tú ves violencia. violencia, pero Tú no ves entiendes violencia, nada. pero tú Está no, ¿cómo vas a saber que desfigurado. tú es un pueblo que en la guerra civil Está bien. española? Tú sabes lo que hay Sí. es dolor y Película violencia. número Sí, sí. 3 de Alex Quesada. ¿Cuál es de las mejores películas latinoamericanas del mundo? Señores. Vayan escribiendo la suya en el Sí, chat, sí, que sí. lo veo Y ahora. recomendando. 1985 Ah, tan vivo. de Argentina, Tan vivo, tan vivo. de Luis Puenzo, No, la tengo yo. que ya murió, ¿verdad? Sí, es la historia oficial. Qué buena película. Premio Oscar. ¿La tiene? No. No, es preciosa, una vaina preciosa. ¿Qué tenemos acá? El trasfondo, la consecuencia de las dictaduras, donde se desaparecieron personas, gente que daba a luz y se le quitaba el quitan los niño. niños. El niño se le quitaba y no sabía dónde iba a parar ese niño. Hubo muchas familias entonces buscando esos niños.
y gente adoptando niños. Entonces había dudas de quién es ese niño, por dónde anda. Entonces se empieza a descubrir una niña específica y eso conlleva a un drama precioso. No, es excelente. Precioso, Pero donde se detecta Tú la estás contando No, ya. no, no, están no. contando el trasfondo El de la trasfondo película. de la película, De lo que lo pasó que va a pasar. lo que pasa en cualquier dictadura latinoamericana. Ujú. Comienzan a Y desaparecer esa película personas. es buena. Buenísima. No, es demoledora, tienes que ver. ¿De dónde es entonces? Argentina. De Mira, Argentina. creo que está en Netflix. Para que esté más fácil. ¿Tú crees? Sí, creo que tengo varios más o menos que no me tropecé. No Me tropecé manda con la ella. lista para yo Tienes pa' yo que saber mi nombre verla. para ni Sí, ya te la buscarla. envié. Tienes Tú que sabes lo verla. que usted no ha recomendado una sola película que sirva. Mira. La gente que está viendo esto aquí No, va a Bandy. decir, bueno, Bandy, bueno. hay que verla todos los años. Es que la película. usted- No es mira, no es Yo no mejor sé que para la qué audiencia empezamos escoja. hablando de la Ya. reina Isabel. Porque ustedes están recomendando películas para No. doña Isabel. Pero una pregunta. Bandy, ¿tú has visto alguna de estas películas? No. Entonces, ¿cómo puedes decir si son buenas o son malas? Mala. No la he visto ni la voy a ver. Mira, Vámonos, mira una película buena. Número 3 mía. Sí, dame. Oye, Oye, que esta soy el debió único ser la que- número 1. Ujú. Pero la puse para la 3. Porque es ahí que va. Vamos. Y debió ser la número 1. Ujú. Se llama No se aceptan devoluciones. Dios Por ahí, mío, yo sabía que por ahí no, venía. no, no. Yo sabía que por ahí venía. Hagan así, pa, que ustedes la tenían ahí. No, Bandy, no. Miren, de las mejores películas que ustedes Vamos pueden a ver ponerla de Latinoamérica. Mira. Que hable solo ahí. Sí, porque claro que te voy a hablar solo. Porque como yo hablo de gente viva y ustedes de muertos, yo los dejo que hablen ustedes solo también. Esta película Sí. fue la película que tuvo nominada a premio Oscar. Oiga esto, oiga, a premio Oscar. Y si... no, fue otra. Ujú. Iba a decir algo, pero no, es otra. Esta película que le tardó más de una década a ese señor que está ahí, Eugenio Derbez, de escribirla, componerla, Sí, sí, él sí. creyendo en ese guión que él tenía ahí, Sí. sobre una historia emocionante, con humor y triste a la vez. Sí, la O sea, reacción- una mezcla de emociones en esta película que cuando usted la vaya a ver, por favor, véala con su familia. Sí. La relación de un padre con una niña, él No la cuente. No, pero ven acá, que deja, no da, Que no te dañe. pone nervioso. Te pone nervioso. Es para que, la gente es que sepa. te cuenta la No, vaina no, este. tú dices que mira, es una película con una persona y tú, pero Ya no la- la cuentes. no Está la bien, cuente. dilo. Es para que la gente sepa cómo es, por dónde va por la dónde idea, por entrarle, dónde va el claro. asunto. Ok, dale. O sea, este chico Y tiene si una- va y cuando tú dices el tiene- asunto, la gente le pierde el interés. Pero venga, Está bien, sí. ay, Dios mío. Diablo, está peor que el corporán. Pues el asunto es que este chico que tiene, este señor que tiene una conducta casi gigoló en el hotel donde trabaja con todas las chicas, de buenas a primeras le llega la hija a pasarse una temporada con él. Y eso le cambia la óptica y el estilo de vida. Y eso es lo precioso de la película. Ujú. Pero no es una película que en esencia puede ser familiar bien, pero no es una película para ponderarla y llevarla a un podium de una gran película, Y ¿no? Entonces los Hasta tu directores, gusto, sí. Ahora, entonces con los eso directores de la academia se equivocaron cuando la nominaron. Primero que no son los directores No de la academia lo que lo Bueno, eligen. pero La gente propone. vota. ¿Y tú sabes cuántas no, veces se ha en los equivocado? premios Oscar, Sí, pero- En la- en los mira, premios en de la los- academia, Ajá. tienen especialistas en el área de cine votando. No tienen especialistas, tienen gente que Gente. representa a la academia. Pueden ser Representa, actores, sí. guionistas, puede ser el primo de alguien. Ah, con mucho más razón, coincidir Está todos bien. en una película. ¿Tú sabes cuántas veces se ha equivocado la academia? Todos los años. Más. Son las que Entonces se esa fue una aciertan. equivocación. No, Para, no. cualquier Para cosa. ustedes, Mira, Coda ganó el año pasado, a mí me parece que esa lo película que es se horrible. puede, no, sí, lo sí. que se Frente a ve. Belfast. Frente a cualquiera. Esa Sí, fue la nada. peor película del Sí. año. Ahora, yo Oye, quisiera el decir. otro. No, quería decirte. Amores perro, No, esa sí es no, más. no, Digo, bien, no, digo, no. ¿Qué pasó? el ¿Qué juego pasó? del perro, ¿cómo se llama? No, no. El poder del poder perro, esa sí es mala. Ajá, está bien, Y la nominaron, ahí se Vale, equivocaron. De que el poder del perro es un clavo. Anthony, Sí. oye, Robandi. Robandi, es decirte que México tiene dos películas superiores a esa. Y tú ves 200. 200, pero vamos a ponerte dos Yo nomás. te puse Dos, Amores no. Perro Está ahí. bien, Está bien. Ok. Pero tú pones La Ley de Herodes Pero- y pones
Pero ¿y si Ibai te tiene esa canción? Espérate. No te importa, mencionando que Ibai la tiene ahí. No importa. No, porque- no menciones. No, sí, te estoy diciendo. No, que- pero no ponga ejemplo. Ya di que hay 20 mejor que esa. No, pero estoy diciendo dos, te estoy diciendo dos. Es que No si hay importa una que ahí- esté, porque no vamos, importa, podemos yo la repito, coincidir. porque igualito yo la comento después. Oye, Está bien, no va a esto pasar. parece un gallinero corporal. No, pues ya di lo que tú vas a decir de esta película, di. Que frente a eso, realmente, esa película, pero si tú ves La Ley de Herodes. Y Pero ves ya, pero que no Vuelo, mencione- pero que tienes que. Te estoy diciendo que dos superiores a esa, déjame decirlo. Tienes que Es ver que te esa. estoy diciendo- Y Espérate. arráncame la vida. Son películas superiores. El problema En es que todos la los película Ya no la es dije, mala. ya la dije. Tiene Y si que Ibai ver. yo tenía arráncame la vida ahí. No Oye. importa, está bien eso. No importa, la repetimos. Lo repetimos, está bien. Nadie se muere. Ah, no, pues usted tiene que aprender de producción, Ah, porque van a no, matar el No, impacto. no, al contrario, eso es lo importante, que coincidamos en un punto. Claro. Eso le da valor a la obra. No Claro. estamos coincidiendo en nada No, hoy. me di Andrés. cuenta. Vamos arriba entonces. Ok. Entonces, Pero estamos valorando algunas. Si te valoramos, amores, pero. Te valoramos mucho, Amores Bueno, está Perros. bien. Lo que me parece interesante es que pusiste Amores Perros debajo de esta. sí, porque esta película es mejor. 20 veces. Ya, Disculpa. La número 2 suya, señor Ángel. Tenía algo en la garganta, disculpa, estaba tosiendo. Ajá, sigue ahí. Ok. Esta es una película que viene de un director brasileño. Ahí. Para mí, si no uno de los mejores, uno de los más importantes directores latinoamericanos en su momento, que perteneció a un grupo que se llamaba Cinema Novo. Está muerto, con- ya yo vi. Sí, está muerto. El hombre se llama Glauber Rocha. Ajá. Él dirigió con Nelson Pereira dos Santos y personajes de ese estilo. Él, antes de hacer esta película, o durante, quizás escribió un ensayo que se llama Estéticas del Hambre, donde dice muy inteligentemente donde hay violencia y hambre, y habla de esa capacidad política de cualquier tipo de cine. En esta particular es una película que se llama Tierra en Trance. Pónmela ahí. Tierra en El Trance. póster más feo. ¿Es el póster de la película? Sí, es el póster de la película. Qué feo. Qué feo ese póster de película. Empodera. Mira, Tierra en Qué Trance es una feo. película bastante interesante. Primero fue durante un periodo en Brasil. Solo hizo un hijo de él en el celular. Puta mierda. El hombre tenía 29 años cuando hizo esa película. Eso, ¿Cuánto? 29. Ok. Es una película bastante interesante. Primero que en este momento había una medio dictadura militar en Brasil, entonces no podía retratar a Brasil en sí. Entonces se tuvo que mover al lado del sensor, que se movió muy bien. Entonces una película en un sitio ficticio que se llama El Dorado. El Dorado, lo que trata de la película es este personaje principal, Pablo Martins, que va entre dos partidos políticos. Una persona que era una figura paterna de él, que era el antiguo partido político como conservador, y un nuevo como partido político de carácter populista, progresista. Y él va entre atrás y hacia adelante entre estos dos personajes y finalmente se da cuenta de algo muy impactante al final, no la voy a decir, pero es una de las grandes películas de Latinoamérica en relación a Latinoamérica como poder político interno, de cómo la esquizofrenia que existe durante el poder político y las transiciones de poder político entre la derecha, el progresismo, la izquierda, etcétera, etcétera. Y la retratan de manera poética e impactante. Y Glauber Rocha fue, siendo uno de los mejores directores, el mejor director de Brasil, voy a decir. Sí, Ese es brasileño. Brasileña. Metiste Sí. una de Brasil ahí. Sí, sí. Ya, Sí, ya tu sabía número yo uno. que te iba a meter. Esa está en YouTube. Esa está en YouTube. Segurísimo. ¿De qué año es eso? 1965, por ahí. Ah, ¿en blanco y negro? Sí. Sí. ¿Es en blanco y negro? Sí. Sí. Andy, el Ovaldi. cine latinoamericano en los 60 era un cine pobre. Pobre. Entonces Era el cine poder pobre de la no hay imagen, poder del color. conflicto. ¿Tú sabes ¿Y dónde cómo se...? tú pones entonces esa película y que como la de las mejores, si es blanco y negro? Pero ya- ya- Pero que pero tiene que tú- ser que pero sea tú- blanco y negro y que pero- sea bueno o malo, No Andy. tiene que ver la estética, es el O Andy, poder que lo tiene que ver el transmite. uno con las pestañas. Pero entonces, ¿el qué va a hacer conmigo La ahora? número ¿El qué va a dos. hacer conmigo ahora? La número 2 del señor Alex Quesada de las mejores películas de Latinoamérica, del mundo mundial, es... Bien, vamos a México del 1950. Un director aragonés, español en México, que sí, desarrolla una de las mejores filmografías de este lado del mundo. Y de cualquier lado del mundo. Y de cualquier lado del mundo. En blanco y negro. Luis Buñuel. Luis Buñuel. Luis Buñuel en México, la obra de Buñuel en México Eso no es un artista. es poderosa. No, No, un director. Luis Buñuel. Bien, aquí me refiero a Los Olvidados. Yo también la tengo. Y es Los Olvidados. Ahora. Sí, en pero la yo lista. la Sí. cambio por otro Buñuel, no te Sí, sí. preocupes. Ah, pues, No pa. importa.
Pues dale, tiene que dar la imagen a él, si no, no está nada. Es ese lado del bajo, del mundo bajo o digamos marginal de las grandes ciudades, donde enfocando la delincuencia juvenil, los niños de la calle, la maldad entre ellos y todos esos personajes y una serie de conflictos entre robos menores, traiciones, asesinatos y ese trasfondo social que va denunciando, pamfletando todo el contexto en que está transcurriendo esta ciudad. Vamos encontrando trazos de obras de Chaplin, de Orson Welles, de Buster Keaton, muchas imágenes para hacer todo el poder visual vinculado a la ciudad y cómo van sobreviviendo estos muchachos vinculándose uno a otro. Entonces, ¿de qué trata la película? Trata la miseria, la violencia de los niños de la calle, cómo sobreviven, la maldad, de algunos de esos personajes, la falta de piedad entre ellos. Además, ese filón de los niños de la calle se ha trabajado mucho. Se trabajó mucho en los 60, en los 70, en muchos países. Y lógico, hay que mencionar ahí, tú ves Ladrón de Bicicleta. El Ladrón de Bicicleta. Vas a ver, en Francia te va a encontrar hasta Cero en Conducta. Sí, Jean Vigo, un poquito más. Es más viejo. Pero es la forma de narrar este cuento en el marco de una ¿Quién ciudad es la mujer violenta. que está ahí en la foto? ¿La actriz? La Inda. Sí. ¿La protagonista? No, ella no es protagonista. No. Los protagonistas son los niños. Okay. O sea, el Jaibo, la Meche, eso. Carmelo el Ciego, todos esos ¿Pero usted la vio esa película? Precioso. Pero ¿por qué la estamos Mira verla como tú te todos pones, los como que te estás comiendo un helado. Ay, Pero ay, es que, pero si te la está Entonces está en blanco y negro. En blanco y Dame negro. la portada a color. Ok, mira, Andy, algo por muy favor, mira. disimula la ignorancia, Andy. No, es que está fuerte. Película No, en mira, blanco y negro. un poquito algo de Luis Buñuel, del director, Sí. para que darle Ay, trastorno sí. político Y internacional. Y mencionaste 10 películas Mira, más. Luis Buñuel era mejor amigo de Federico García Lorca. Él era español. Él se autoexilia durante la Guerra Civil Española. Las primeras 2 películas de Buñuel fueron películas que él hizo con Salvador Dalí. Es decir, él no solo es una figura importante en el cine, es una figura importante en el arte en general. Y algo muy importante que hace con Los Olvidados. Habían películas sobre pobreza en México antes, pero eran de carácter un poquito más romántico. Aquí la película comienza con un monólogo diciendo: esta película no va a terminar bien. No va a terminar bien porque estas son las condiciones reales esa que tú la existen. Sí, esa era mi primera. Sí. Esa película la has visto. Ah. Nada más tú eres que no la has visto. Tú eres el que no la Pero has visto. también ¿Esa era que tú tenías de No, primera? pero la cambié por otra, ya, listo. No importa. Fácil, pero es muy buena película, trata muy bien de eso, de la condición social, y sin embargo tiene algo muy interesante que al mismo tiempo es muy realista, pero hay momentos muy de sueño. Hay un momento donde le presentan como un trozo de carne, como algo que tiene que tener miedo, pero también lo quiere. Hay gallinas por todos lados. Hay una escena muy interesante en donde este niño lanza un huevo directamente a la cámara. Esos elementos juguetones del surrealismo. Mira ese cómo se pone, mira ahí. Pero qué buena, Precioso, la película es buena. Ese es blanco y negro. Eso es blanco y negro. Mira, es un poema. Ninguna- De la blanco y violenta. negro y nada más veo a Cantinflas. Después de ahí no veo a nadie. Yo no he visto una hora de Cantinflas. Gracias a Dios. La número 2 mía, de las 15 películas, porque vamos a llegar a 15 por lo que veo. ¿Tú tienes una película en blanco y negro por ahí? No. No, nunca. Yo nada más veo, la única que es blanco y negro, no la voy a mencionar, por si acaso ustedes la tienen ahí. Mira, que no, que después mato Iba a decir Roma, por la intriga. Coño. Que yo tengo mi que yo rechazo Cállate. Roma. Podemos coger un día para yo rechazar Para tú Roma. acabar a Roma. Está por- bien. La número 2 mía es. Pran. Me voy a Argentina de nuevo, Ujú. con el mismo actor de nuevo, Ujú. y se titula El secreto de sus ojos. No. Hombre pa' predecible, pa. No. Dígale que no. ¿Qué no qué? ¿Y No, por qué no hicieron pan? Dale, no. ¿Por qué Dale. no hicimos pan? Porque Ajá. pan no es. No. Dale, continúa. Ricardo Darín nuevamente en otras de las películas que fueron nominadas a premio Oscar. No sé si se dieron cuenta que estoy mencionando la película de premio Oscar desde que yo empecé. Esta ganó.
No, Premio extranjera. Oscar, sí. Entonces, esta ganó mejor película extranjera. Y recuerden que ¿cuántas películas extranjeras mandan a Hollywood para la preselección y después la selección? 125. Sí, de un cuenta. millón. Yo mandé 3 y todavía no me han Entonces, respondido. sacar seleccionada y después de ahí la ganadora tiene que ser muy buena película. Y esta es muy buena película. La recomiendo. Tiene un trama, un poco de misterio, mucho suspenso y muy buenas actuaciones. No es una película de una gran carga complicada. No. O sea, no te complica de mucho análisis, pero tampoco es predecible. Que eso fue lo que yo vi, lo que me gustó de la película de que mencioné ahorita, de No se aceptan devoluciones, que no era predecible el final de No se aceptan devoluciones, no era predecible. Igual que esta, que tampoco es predecible el final. La recomiendo para que usted vea una película, esa es para verla con su pareja. Sí, sí. Pues yo recomiendo con quién usted la puede ver. Esta es Ok. con su pareja. Ricardo Darín haciendo un papel majestuoso Pues. y una película de José Campanella. Míralo ahí, Juan José A ver, a mí me Campanella. gustan películas donde las parejas son buenas y se Sí, ayudan sí, sí. entre Bien. ellos. Porque, Vamos, ¿te acuerdas? Vamos a hacer. Dame Porque- un par de- no, porque van de que sí, ¿te acuerdas de las películas biográficas? Sí, Sí. porque mira qué buena es esa mujer. Sí, sí. Un En paréntesis- esta no es muy buena la mujer. Un ¿no? paréntesis por Darín. Decir que ahora, pasado mañana, concluye en Venecia el Festival de Venecia. Ujú. Y está allá en Venecia con Argentina 1985, llevando una película con una trama donde dos fiscales están juzgando a parte de la cúpula militar de la dictadura de los 80 en Argentina. Entonces, la película está buscando ya horizonte por ahí, entonces es posible que de aquí Lo a vuelva enero a a ver. febrero, de aquí a enero a febrero, la película se acerque Bueno, para ya. acá y pueda acercarse Es ya el- en la, es el Hugh para, Jackman. hacia el Oscar, Es hacia el Hugh Oscar. Jackman latinoamericano tuyo, porque me lo has puesto Sí, en dos sí. películas. ya. Bueno, era tres, yo Sí, quité sí. uno. Pues sí, no, Darín es un buen tipo. No, un es buen actor, tipo, a mí me buen encanta La actor. Nueva Reina, me encanta Sí, esa sí. película. Y a mí también me gustan las dictaduras, los trasfondos de poder, dictadura, No, sí, los no, militarismos, me es que las gustan. mejores, para mí, las mejores películas latinoamericanas Sí. siempre son de carácter social, de clase, Sí, etcétera, sí. etcétera. Última mía, mira, la cambié La rapidito. número 1 de las 15 mejores películas latinoamericanas del mundo que existe. Ok. En Yo el- iba a poner Los Olvidados, pero me la... Vamos la- a ver, se entonces. la- Tal vez me lo hurtaron, ahora- pero mira, fácil. Otra película de Luis Sí, Buñuel. el El Ángel Exterminador. Otra película de Sí. Luis Buñuel. Ahora, Sí. ¿de qué se trata esta película? A mí me encanta. El enemigo único de Buñuel, único entre varios, Ujú. uno siendo la iglesia, el otro siendo la aristocracia, pero el Ujú. enemigo más perenne de Acérrimo. Buñuel siempre fue la burguesía. Ujú. Y entonces es una película sobre los rituales burgueses y qué Ujú. pasa cuando se interrumpe el ritual burgués. Se vuelven cualquier otro animal. La Ujú. película trata de algo muy sencillo. Una cena burguesa donde al final no pueden salir de la sala. Sí. Eso es toda la película. ¿Qué los para? ¿Por qué no pueden salir de la sala? Nadie sabe, porque no es que hay una puerta. Ujú. Nadie sabe por qué no pueden salir de la sala. Terminan de comer y no consiguen la manera de salir de la sala. Y a través de este desglosamiento del ritual burgués, entendemos que no solo es superficial, obsceno, incluso es infantil. Es decir, retrata las grandes cúpulas sociales de Latinoamérica y el mundo como un aspecto no mítico, sino al contrario, infantil y superficial. Una de las mejores películas del mundo, pero Luis Buñuel las pega todas, entonces Sí, sí. te puedo haber dicho 20 películas más de Luis Buñuel, pero es una gran película, se hizo en México. Sí. En, aquí en blanco y negro. Claro que en blanco y Sí, negro, blanco y ¿vale? negro. ¿De qué año es eso? más o menos? 1964. En esencia. ¿Está muerto todo? Sí, Todo. Ok. En esencia es como esa burbuja donde está de placer y de gozo donde está metida la burguesía. En fiestas, en bacanales, orgías. Por momentos van a entrar a la fiesta animales Sí, sí. que van a convivir y ellos tirados ahí borrachos y entran animales, entran cabritos, entran venados y todo está ahí en una monotonía de placer. Ujú. Entonces,
¿Qué está diciendo esto? La burguesía, con su riqueza, está viviendo como esa burbuja. No sabe del resto del mundo La real. película número 1 del señor Alex Quesada, cinéfilo a nivel de cine latinoamericano, Ajá. hispanoamericano. Pasito, Es... pasito. La mía, ¿De qué país? Brasil. Sí, Fernando Meireles. Es la película, digamos, resumiendo, de este lado del mundo más grande, más importante. Ya la catalogo yo. La dijeron ahí. O sea, Ciudad de Dios. Mira, Esa visión, digamos, sociológica, podemos hacer, de este contexto. ¿por de qué esta esa ciudad película es tan importante para el mundo? Que todo el mundo Para- la menciona. Bueno, primero fue muy popular. muy popular. Pero también la forma de llevar esta trama y en el local, La voy a tener que ver otra de la ubicación me acuerdo. donde transcurre todo esto Sé con estos pequeño. niños, Sé Pequeño y Buscapé. Entonces, la violencia que está allí dentro pasando en la favela y luego cómo se le cede una cámara fotográfica a uno de los chicos para que haga un trabajo de detectar y fotografiar algunas cosas. Entonces allí se encuentra con el conflicto de las bandas que se están formando, los amores que están comenzando, las traiciones entre ellos. La película es poderosa. Ese Alice Braga. de espalda ¿Quiénes son ahí. esos dos? Alice Braga y... ¿Y el actor? Y Buscapé. Buscapé, se me olvidó el nombre. Sí, chamo. se me olvidó el nombre. Entonces, esos Sí. actores no hicieron maná nunca. Sí, Alice Braga tiene una carrera en Hollywood. Pero yo Tiene- no la oí. Ahora que Sí, yo, ahora sí, que yo estoy sí, oyendo sí. ese nombre que tú Alice no estás Braga ha mencionando. estado con Mira. O sea, ahora es que yo me entero. Estupenda en Hollywood. Déjame ver Pero ese bien, grupo, yo Fernando Meireles tiene incluso ya hay un documental sobre a los 20 años sobre ¿Hace qué tiempo de esa película? Esta es 2002. Ah, pues a 2002, color. 2002, Esta sí es a lógico. color. Sí, está a color. Pero es el poder. Yo creo que la vi. el no me poder acuerdo. social de la vida en la favela, el trasfondo de todos estos chicos y cómo va Y por eso es tan creciendo. importante esa película. Es el buena tratamiento, película. es buena película. Yo Es- tengo mis dudas es con poner- esa película, pero es buena película. Es poner en pantalla todas estas historias, como tú coincidir todas, tú ves como en Amores Perros se coinciden en puntos. Ujú, Gente de diferentes clases sociales Ujú. coinciden en un punto, en un evento. ujú. Aquí vamos a tener unas visiones y vamos a ver también una forma de mover la cámara. Ok. Desde el punto de vista de tres personas. al ¿Qué mismo tiene usted tiempo que mirando decir de el la película esa? Porque ustedes No, se a están mí, como mira, a mí me guiando de todo lo que no, todo el a mí mundo me- habla. a mí- Ustedes son unos repetidores. No, a mí me gusta esa película, No. pero yo tengo un par de problemitas con esa Sí. película. Yo siempre he pensado que Ciudad de Dios, aunque interesante, carece, por ejemplo, algo que Los Olvidados tiene más, que la crítica social a mí me parece que es menos lo que Glauber Rocha habla, que es un surrealismo tropical. Cuando tú ves Ciudad de Dios, casi se siente como sí, se siente medio antropológico, pero yo creo que la palabra es casi zoológico. Es una distancia que no consigue ver las condiciones sociales y la razón de esta condición social más allá de presentarlas estéticamente. Eso es uno de mis problemas. No me parece que es mala película. Sin embargo, creo que cae un poquito en lo que se llamaría eso, un surrealismo tropical. Ahora, eso no significa que la película es buena, la película es buena. Muy buena. Pero para eso, para ese tipo de películas, prefiero Los Olvidados, por ejemplo. Sí. Y el director de esa película, ¿qué más ha hecho? Fernando Meireles. Sí, hizo varias Mana. películas. Estación Central. Estación Central. Con Fernando. Imelda Y el Stanton guionista de esa también. película, ¿qué hizo? Fernando Es También. él, sí, Sí. es Pero es buena respetado, mira, es buena muy película, la verdad que es buena ¿Para película. qué me dejaron es ustedes? tiene ponderación mundial la Sí, película, es sí, sí. reconocido. No, y Pero también fue por eso, eso fue es que yo muy estoy diciendo, popular. pero mira más, esta es la foto, esos son ellos. Sí, Sí. Entonces ya... Nadie es famoso Sí, de sí, esos que sí. están ahí hoy día. No, porque muchos de esos actores no eran actores. no eran actores, eran gente de la calle. Gente y la Eso favela. le da un carácter de cine verité. Lo Ujú. que hicieron los italianos con la... Neorrealismo. con- ¿Cine qué? Cine de verdad, cine verité. Oh. O sea, personas de verdad. Eso, pero Rossellini hacía eso con Ingrid Bergman, actriz reputada, y él se iba a Stromboli, a una isla, Sí, y los y actores alrededor de agarraba ella eran cualquier pescadores, marinerito ahí, pescador, marineros, sí. pescadores, carpinteros. O sea, esa etapa de los años 50 de Italia, donde está parte de la ciudad, el país está bombardeado, se aprovechaba lo natural. Incluso los estudios Cinecittà
fueron parte bombardeados. Sí, por eso no podían utilizar. Sí, no había entonces luces. se usaban a los obreros de la calle. O sea, Rossellini desmitificó a Ingrid Bergman, una señora que venía de Hollywood, sueca en Hollywood, Bella, tú sabes. se enamora de este tipo y se queda en Europa. Y él la pone a hacer cuanto tipo de películas bobas, sandeces, con gente sin silla de la calle. Ok. Y el neorrealismo italiano tuvo un valor natural con eso. Sí, Entonces, tenía la ustedes me textura de la dejaron, mira, ese Ser es. Ese es pequeño. Esa escena es mortal. Sí, ¿no? ese Preciosa. montaje de cuando... Venga Y ese acá, señor, tiro ¿usted vio en el esa disparo en el película, pie Sí, al sí. niño. Es buena esa película, oye. Es buena. Es que es buena Dile a película. Ryan que él vio esa película, oye. Wandy, Hay que verla. En Netflix. En Netflix, sí. Casi seguro que está en Tiene Netflix. que verla todos los años. Yo la voy a ver para yo recordarla. Tiene. Porque eso no me dice a mí nada. Eso igual que usted, que di que Casablanca. Pero Eso igual de que, no, no, di que lo que el viento se llevó. A mí no me gusta lo que el viento Eso se es que el lleva. viento clavo, no, todo eso es Casablanca clavo, sí. todo eso es clavo, y Casablanca eso, sí. y Mira, eso, ustedes lo Jefe, son repetidores. Usted no puso una película de Eugenio Derbez ahorita. Mira. Pero todavía tú te enteras cómo se escribió el guión de Casablanca. Había que esperar qué pasó en el frente de batalla ayer para escribir, para ver si esto me combina o no en el guión. Los tipos estaban esperando. La número uno mía, no le he esperando dicho. Telecable. ¿Cuál es? Ok, vamos, mira. ¿Para qué me dejaron a mí de último? No, pues, Qué Porque fallo, tú fuiste el que cogiste la dirección así. Mira, comienza Sí. tú por allá porque yo tengo que Sí. conseguir algo por aquí. Dame la tuya. Me voy a República Dominicana. Bien. Este hizo un nacionalismo. man. La vaina nacional. Vamos, dele. La mejor película Ay, de Hispanoamérica Ajá. está en República Dominicana. Ponderada y valorada y se ha ganado todos los premios Del mundo. que se han hecho del cine en República Dominicana y muchos países del exterior. Ha ganado premio en México, ha Sí, ganado sí, premio en sí, lo Argentina, damos, sí, sí. ha competido, Sí, lo sabemos. en Estados Unidos solamente por los títulos con películas como Spider-Man. Está protagonizada por un actor dominicano en Hollywood y la película es biográfica llamada Veneno. Ay, Ajá, ok. ¿Qué fue? Dios mío. ¿Qué nacionalismo el tuyo? ¿Qué? ¿Quieres ganar puntos No, aquí no. Ok, nacionales? la pregunta es, ¿usted vio la película, Sí, yo vi Ángel? la Sí, la vimos. ¿Usted la vio? Sí. ¿Y La usted vi. la vio? Sí, La vi. es buena película. Yo le Ok. echo sus florecitas a la película. Claro, o sea. Pero no para ponerla No, al del lado. número uno, de así que, Buñuel. no, y que No. eso es mejor que el agua tibia. Eso No, es mejor no, que el no, pan no. rallado. No, eso, uy, yo vi esa película y yo antes no podía ver y después pude ver. Es No. algo que me salvó el mundo. No, Tampoco así, ¿me entiendes? Pero ustedes están diciendo, tú hablaste maravilla de que del Exterminador, ¿fue? ¿De cuál? Sí. El Exterminador que tú dijiste. Es un estudio social. La número uno, ¿cuál fue la tuya? Ángel Exterminador. Esa sí, misma. Pero es que eso Y ese me- hombre habló maravilla de Ciudad de Dios y de la otra. Y tú aquí que la maravilla. Yo hablo maravilla porque el cine dominicano Ajá. está a nivel de competir con cualquier cine de Latinoamérica, Hispanoamérica, el cine dominicano actual. Está bien, pero nadie dice Está que bien. no. Entonces, que no. esa película es actual Ujú. y está Sí. muy bien actuada por Sí. los principales actores, Pepe Sierra y Manny Pérez. Sí. Y tiene el peor casting que se haya hecho un personaje. A Sí. este señor aquí, Sí, sí, haciendo sí, sí. de un mulato flaco, alto, de delgado. pelo crepo y flaco. Eso, Sí, es, lo, sí, eso es lo sí. peor de la película. Eso es lo peor Pero de la sacando ese personaje, Sí, sacando. todo lo demás no está bien. Claro, No, que pero es no mala para película. ponerla al lado de Buñuel. Mira, es buena Es película. que ese es el problema que ustedes No, tienen, que que no ustedes puede. entienden que toda esa gente que existieron siguen siendo mejores. No, no, Señor, no. tú no me vas a decir a mí que el teléfono de carril, de riel, de carril. vaina, y Sí. los teléfonos públicos va a ser mejor que este teléfono con un smartphone. Pero una No va a ser, pregunta, esto Obandi, está Obandi, evolucionado. Obandi, número claro, uno, tú le das el Obandi, mérito al Obandi. teléfono de público. No, pero Obandi, una pero pregunta- este está evolucionado. Una pregunta, tú me puedes Sí, mencionar... respetando el teléfono público, Mira, que fue el primero. Una pregunta, Andy. ¿Quién te parece mejor artista? ¿Damian Hirst o Leonardo da Vinci? Exacto. ¿Tú sabes quién es Damian Hirst?
No. Ok, es un artista relativamente de los 90. Ahora, pero tú sabes quién es Leonardo da Vinci. Sí. ¿Significa que porque Damien Hirst sea lo último sea mejor que da Vinci? No. Entonces, que se te cayó el argumento. No, no. Es que aparte que Porque estás diciendo, porque era aparte- viejo, entonces lo nuevo es mejor y lo viejo es malo. No. Vamos, Yo estoy vale. diciendo que ustedes tienen que valorar Sí. lo nuevo Nadie dice que no lo valoro. sin necesidad de quitarle mérito a lo viejo. Pero entonces- Usted lo valora. Pero nadie está diciendo Pero que no. porque sea nuevo, porque, Buñuel, sí, No, porque Buñuel tiene una es que historia. la Pero obra... es que Ahí nadie- hay directores buenos y hay Bien. películas buenas Obandi. y hay actores buenos aquí. Obandi, es que la obra tiene que tener un carácter universal. Esa o tiene aspirar carácter a ser. universal. No, Usted ya no la Veneno vio. es un personaje No la dominicano vi. y punto. Pónselo a cualquier Punto. persona y tú te vas a dar cuenta No, que no, es no, no, universal. no. Sí. No, ¿Usted por qué no, sabe que no. se llama Veneno? No, no. Es una historia universal. Wandy, dame ahora el otro argumento. No, el no. otro argumento. Ajá. No tiene un carácter social que refleje una mayoría, digamos, del resto del mundo o de la región. Mira, a cuando mí La tú película ves que los- usted ha mencionado mira, no sí, tiene cuando nada de tú eso. ves- claro Ese que señor sí. metió ¿Qué una pasa? película dije que ni él le entiende y lo No, dijo ahorita. no, Ok, pero tienes que verla. Mira, a mí me parece, ¿quieres que te diga la verdad? Me parece mejor Liborio que Veneno. ¿Cuál es Liborio? El Liborio, La cal- la de Vicente, la de Nino, Martínez, Nino Martínez, Ujú, con pero- Vicente Santos. Pero a mí me parece, Ah, a mí me bueno, gustó sí. más esa película Ay, que sí, Veneno. bueno, A En mí. Liborio lo que pasa es que hay muchos espacios desperdiciados Sí. y hay cosas que no se logran ni me convencen. Pero no, a cuando mí tú ves tampoco, Liborio, pero me parece que es mejor película que Y el Veneno. Vamos a ver qué no. dice el público. Y- Ciudad de Dios dice en FTL. Dice en FTL, cuando Picasso pintó el Guernica en una exposición, un militar nazi le preguntó si él había pintado el cuadro y Picasso respondió no, lo hicieron ustedes. Oh, fue un bombardeo. Porque él, Qué vi- grande porque él eso. vivía en París y en esa época Sí. estaba ocupado por los nazis. Oh. Picasso también, según cambiaba y pasaba el tiempo, cambiaba de tono, de color. O sea, te decía, ¿Por qué? Ajá. te quería Ya, continuar ya, agregando. ya mira la hora que vamos a terminar ya. Pero me vas a preguntar algo de Picasso, eso sí te lo respondo. Continuar, que las obras tienen que trascender en el tiempo y que mientras más públicos de otras latitudes se reflejen en ella, Ujú. esa situación de Ciudad de Dios, de los olvidados, que son cosas universales, o sea, la violencia infantil, la violencia de las ciudades, de las capas bajas de las ciudades, son poderosos, son imágenes poderosas. Sí, Tú esta ves. es una historia. Lo que pasa es que tú te estás basando en esta historia de la película Veneno, tú te estás basando en la biografía de a quien están representando. Pero si tú te vas a la historia universal de dos amigos que se conocen desde chiquito, eran amigos, practicaban deportes juntos, y luego uno se va y le dice al otro, yo te voy a mandar a buscar. Y ese tiene un resentimiento y de repente se convierten en enemigos por uno querer ser mejor que el otro y uno que tiene un odio de venganza. Sí. Y esa es la historia. O sea, no sé si tú te das cuenta. Bandy, ok, Lo que está pasa bien, es no, que yo tú no te estás estoy diciendo viendo que la historia aquí. Yo no pero te estoy está- diciendo que es mala película, Está- pero Bandy, está- la mejor película latinoamericana. No puede ser, no puede Está ser. bien, mira, está bien, No Obandi, puede te gusta ser. la película, me la defendiste muy bien. La mejor película latinoamericana. No. Pero yo no te puse ahorita. No, no. Pero es para Está mí. bien, está Ustedes bien. pusieron ustedes la No, mejor. está bien, está bien. Era ¿Tú estás una seguro que el pregunta. experimento y el ángel exterminador. el ángel determinador y la otra, ¿cómo es la tuya, la uno? No, Ciudad de la Dios, dos tuyas, ¿cuál Los era? olvidados. Los olvidados Ay, 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 y ay. el experimento terminador ese. ¿Tú estás seguro que Que para mí sí, pero es Ah. que tú me lo ves y tú Pero- me das vueltas y bueno, está bien. No, dame pero donde me para pongo. quién es mejor? ¿Para quién? Para mí. Y a ti, ¿para quién es mejor la película, la tuya que tú Para mí. dijiste? Pero los mexicanos Las dicen. 5 tuyas, ¿cuáles son? ¿Para quién es que son mejores las 5 tuyas? No, pero que yo voy ¿Para con quién gusto. son mejores las 5 tuyas? ¿Para quién? No, Está Para bien, él, para tienes él. razón, el No, mundo es no, subjetivo para y es todo verdad. ¿Y te lo para ti respeto. es mejor? Te lo respeto, Bandy. Entonces pero ya vamos- yo puse las 5 pero, mías. pero vamos a hacer Está esto, bien. Bandy, ven. Pero el asunto es que las mías están de un parámetro. Tú vas a buscar en todas las listas mundiales Ah. y las mías están ahí. Entonces eso es copia. Es copia. Eso es copia, No, ustedes son no, copiadores. tienes Sean razón, originales como yo. Es verdad. Nos encontramos la próxima, mañana en Altagame Radio a las 6 de la tarde. Y la próxima semana, el próximo miércoles, Ajá. con el segmento de cine Cinefiliando. Hoy nos acompañó el señor Alex Quesada. Sus redes sociales son Alex Quesada RD2. Alex Quesada RD2 y el señor Ángel Leonardo, que sus redes sociales
no tiene. Exacto, muy bien. Exacto, exacto. Peña, Y en los excelente controles, el El FBI lo señor, está buscando. el señor Big Echo Flow en los controles. Y mañana a las 6 de la tarde. Gracias a toda la gente por estar en contacto y el público del canal de películas y series. El próximo miércoles conectamos con ustedes. Gracias. Le dejamos con las 6 noticias de las 6 y nos encontramos mañana a las 6. calidad. Adiós.